Hola a todos, soy el gran maestro Damián Lemos para clasesdeajedrez.net y en este DVD vamos a estudiar las partidas del gran maestro ruso Alexander Grischuk. Y en esta introducción vamos a ver una partida contra Jakub Geller. Así que bueno, vamos a pasar directamente a la acción. Las blancas juegan E4 y aquí las negras juegan la defensa siciliana con C5. Las blancas juegan caballo F3 y aquí las negras juegan E6. Hay muchas maneras de jugar la siciliana. Esta es una de ellas, ¿no? Al jugar con E6 aquí, las negras están jugando la variante Poulsen. También pueden jugar, por ejemplo, con D6. Y aquí estamos entrando en la línea principal, ¿no?, de la siciliana, donde por ejemplo con A6 las negras estarían jugando la variante Najdorf. Con G6 estarían jugando la variante del dragón. También pueden jugar aquí mismo caballo C6 las negras, que es otra variante, ¿no? Pero bueno, con E6 las negras juegan la variante Poulsen, que tiene como ventaja, ¿no?, entre comillas, que evita algunas líneas de las blancas, como por ejemplo la variante Rosolimo, ¿no?, que suele funcionar contra caballo C6, por ejemplo, donde las blancas intentan destruir la estructura de peones de las negras, comiendo el caballo en C6, por ejemplo. O bien contra D6 también las blancas pueden intentar alfil B5 jaque. Contra E6 de las negras, alfil B5 aquí no tiene ningún sentido, porque no está atacando nada el blanco. Y aquí además las negras podrían ganar muchos tiempos, ¿no?, jugando A6 seguido de B5 y están expulsando a nuestro alfil. Entonces no podemos jugar así con blancas. Por lo general la mejor manera de jugar contra la siciliana es abriendo la posición, ganando espacio en el centro, y en este caso conseguimos esto jugando caballo F3 seguido de D4. Las negras toman, nosotros tomamos de caballo, y aquí las negras deciden jugar caballo C6. Cuando las negras juegan de esta manera en la siciliana, están jugando la variante Taimanov. Muy interesante. Y aquí Grischuk juega caballo C3. Además de caballo C3, que es una jugada muy natural, por supuesto, otra de las posibles variantes aquí es jugar caballo B5 directamente. La idea de jugar caballo B5 es ya poner presión, ¿no?, en la casilla D6, que como ustedes saben en la siciliana D6 suele ser una casilla débil, ¿no?, y en este caso, como pueden ver, es un hueco para nuestro caballo. Y cuando las negras juegan D6, evitando, ¿no?, así que saltemos, podemos jugar C4 primero, antes de jugar caballo C3, y de esta manera, al tener nuestros peones en E4 y C4, tenemos una formación Maroczy, que suele ser muy buena, ¿no?, y que nos suele dar a nosotros, con blancas, un centro muy fuerte. Caballo C3 de todas maneras es la línea principal, y aquí las negras juegan dama C7. Como vamos a ver en esta siciliana, lo que tiene a diferencia de las otras, por ejemplo, es que el negro en muchas variantes, al no haber jugado D6 aún, se reserva la posibilidad de jugar alfil B4 y de esta manera clavar nuestro caballo de C3. Con blancas jugamos alfil E3. Vamos a ver que aquí en esta línea con blancas vamos a seguir un procedimiento estándar, ¿no?, de desarrollo
básicamente jugando con dama de 2 y enroque largo, que como ustedes saben suele ser una de las mejores maneras, ¿no?, de jugar contra la siciliana, ya que vamos a tener los reyes probablemente en lados opuestos y nuestro rey estando en el flanco dama nos va a permitir a nosotros empujar nuestros peones en el flanco de rey. Las negras juegan a6. Como ustedes saben, a6 en la defensa siciliana es una jugada casi obligatoria, diría, porque no solo cumple un rol defensivo, ¿no? En este caso evita jugadas como caballo b5, sino que también las negras a futuro intentarán atacar jugando b5 ellas mismas. Es por esta razón, ¿no?, que a6 es fundamental. Además, tenemos que observar que su dama se encuentra en c7. Entonces, es necesario jugar a6 para que caballo b5 no sea una amenaza molesta. Luego de a6 aquí, las blancas juegan dama de 2. Como decíamos, ¿no?, jugadas naturales para finalizar nuestro desarrollo. Y probablemente nos enroquemos luego. Las negras juegan caballo f6. Y aquí ya nos enrocamos. Y por lo general las negras en una posición así, en una siciliana, jugarían d6 para finalizar su desarrollo, ¿no?, y tener una posición sólida. Por cierto, este esquema sería lo que llamamos el esquema Scheveningen con negras. Fíjense cómo las negras con todos sus peones controlan casillas claves en el centro, que esto de hecho es muy interesante. Pero en esta partida, y es una de las ventajas de la variante Poulsen, las negras, como dejan el peón en d7, tendrán la oportunidad, ¿no?, de jugar con alfil b4, que es lo que hacen en esta partida, clavando al caballo de c3. Y como pueden ver en muchas variantes, el peón de e4 va a quedar en el aire, ya que nuestro caballo se encuentra bajo una clavada, ¿no? Es por esta razón que con blancas tenemos que jugar f3. Básicamente la idea con f3 es defender el peón de e4 y además, que esto suele darse mucho en la siciliana, ¿no?, defendemos bien el centro, evitamos jugadas como caballo g4 y preparamos nuestro propio avance de peones en el flanco de rey, ¿no? O sea, podremos jugar g4 nosotros mismos. O sea que esto tiene mucho sentido. Las negras juegan caballo e5. Si bien luce interesante, ¿no?, y puede ser una jugada teórica, no tenemos que olvidar que las negras están moviendo la misma pieza dos veces en la apertura. Y esto puede ser malo también, ¿no? Aunque aquí no se ve que las negras quizás quieran jugar esta jugada, o bien destruir nuestra estructura de peones. Grischuk juega caballo b3. Interesante. Probablemente esta jugada esté liberando d4 para nuestro alfil, que podría ser interesante. Además, es interesante aquí notar que si las negras comen, el final o el prefinal resultante es muy favorable para nosotros, porque tenemos el par de alfiles y además podemos ver que tenemos un gran control sobre las casillas, ¿no?, oscuras, mientras que el negro carece del alfil, ¿no?, del buen alfil que sería el alfil de e7. Por el contrario, las negras aquí tienen el alfil de c8, que como ustedes saben este alfil no es muy bueno. De hecho, desde el punto de vista conceptual, el alfil de c8 sería un peón grande.
Llamamos a este alfil peón grande porque está chocando contra absolutamente todas sus piezas, ¿no? Y carece de buenas diagonales. Sobre todo choca contra la estructura de peones. Y esto desde ya no es bueno. Entonces, no creo que las negras entreguen su alfil así porque sí, sino que primero juegan b5. Parece amenazante, ¿no? El avance de peones de las negras aquí en el flanco de dama. Sin embargo, Grischuk encuentra una interesante jugada dama e1, que parece no tener muchas ideas, pero en realidad es una jugada muy fuerte, porque si las negras juegan algo como, por ejemplo, h5, alguna jugada que no tenga mucho sentido, con caballo por b5 nosotros estamos ganando un peón y además estamos amenazando el alfil de b4. Como pueden ver, esto es muy bueno para nosotros, ¿no? Y si las negras comen en b5, comemos nosotros el alfil. Y creo que aquí tenemos una amplia ventaja con blancas, muchas amenazas, control sobre las casillas más importantes. Como pueden ver, no creo que el negro tenga mucho contrajuego aquí. Además, no se pueden enrocar tampoco, ¿no? Y en muchos casos veo que alfil c5 y alfil d6 va a ser una amenaza muy fuerte para las negras. Entonces esto no me gusta. Dama e1 es sin dudas una jugada muy interesante. Y las negras, al ver tantas amenazas, ¿no? Como caballo por b5, por ejemplo, deciden jugar alfil e7 en esta posición. Nuevamente, si comen en c3, intuyo que el final o prefinal resultante es mucho mejor para las blancas por las razones que dijimos anteriormente. Tenemos una gran ventaja debido a nuestro par de alfiles y el negro está muy flojo en casillas oscuras. Aún este alfil me parece un mal alfil, entonces no compensa, ¿no? Alfil e7 tiene un poco más de sentido, pero lo que decíamos antes, ¿no? Las negras movieron la misma pieza dos veces en la apertura y ahora esto va a repercutir, ¿no? De hecho, con blancas, con f4 empezamos a ganar muchos tiempos y esto es interesante. Luego de caballo c4, nosotros no nos importa mucho perder el par de alfiles, pero las negras aún ni siquiera se han enrocado. Entonces vamos a tener aquí una gran ventaja de desarrollo. Las negras deciden jugar caballo g4. Fíjense cómo siguen avanzando con sus piezas, pero en realidad luego van a perder estos tiempos volviendo para atrás. Esta jugada intermedia no ayudaba mucho, ¿no? Aquí vemos cómo con blancas ya empezamos a ganar material con dama f3, tocando la torre y tocando el caballo. Y si las negras juegan caballo g8, bueno, evidentemente con el caballo ahí no se van a poder enrocar más y tendremos un juego muy fácil con blancas, ¿no? Vemos cómo podemos entrar en sus huecos, cómo podemos seguir mejorando nuestras piezas e incluso podríamos doblarnos de torres en la columna D. Torre de 2 seguido de torre de 1 tiene muy buena pinta también. Caballo g4, vamos a ver. Alfil d4. Y aquí las negras deciden ganar algo de espacio en el flanco de rey jugando f5. Enrocarse podía hacer, pero claro, si las negras se enrocan, probablemente con blancas podamos seguir empujando nuestros peones y el caballo de h6 queda muy relegado, ¿no? Además, también podemos dejar el caballo aquí y simplemente jugar alfil d3, creando nuevas amenazas como dama e4.
y dama por h7, o bien seguir con h3 y g4. f5 es como que las negras no se quieren quedar atrás en espacio y deciden también ganar algo de espacio en el centro, ¿no? Pero con blancas jugamos un ajedrez muy simple, h3, caballo h6 y aquí dama f2. Me gusta esta jugada. Como vamos a ver, nuestra idea es básicamente cambiar el alfil de e7 por el alfil de d4. En algún momento podemos considerar una jugada de este estilo, ya que el alfil de c8 es un mal alfil, mientras que el alfil de e7 es su mejor alfil. Entonces nos interesa obtener este alfil. Es un buen cambio para nosotros. Por eso dama f2. Otra jugada muy interesante podría haber sido g4 directamente. Si bien es un gambito, tenemos un desarrollo fantástico con blancas y vale la pena, creo, tal vez sacrificar un peón también en esta posición. De hecho, si mal no recuerdo, el mismo Grischuk jugó una partida muy similar a esta, en una posición así, donde jugó con g4 y también no tuvo una posición muy buena. Entonces aquí, luego de dama f2, las negras juegan alfil b7 y bueno, de momento g4 no va a ser posible, ¿no? Por esta diagonal podríamos jugar torre g1 quizás, y de esta manera g4 la podemos jugar después. Pero vamos a ver que aquí Grischuk, desde el punto de vista posicional, y es lo que tiene esta partida, ¿no? Que tiene un poco de táctica y un poco de ajedrez posicional también, que encuentra una maniobra muy interesante que nos permite atacar, pero posicionalmente también encontramos nuevas cosas aquí luego de alfil por c4. Primero, con alfil por c4 nos deshacemos de su fuerte caballo, ¿no? Que probablemente sea su pieza más activa. Y además, con esta jugada intermedia que amenazamos la dama, vamos a jugar caballo a5 a la siguiente y vamos a estar atacando el peón de c4, el alfil de b7 y a futuro seguimos teniendo en cuenta el plan de cambiar, ¿no? Los alfiles, jugando alfil c5 y probablemente alfil por e7. Aquí las negras se aventuran, ¿no? Pero creo que no tenían nada mejor que jugar dama c6 seguido de dama por g2, porque si por ejemplo aquí juegan dama c8, ya las negras se quedan sin nada, ¿no? Cada vez tienen menos espacio, sus piezas poco coordinadas, su primer fila desconectada, ¿no? No tiene mucho sentido. Dama c6 es más activa y aquí dama por g2. Nosotros, por supuesto, con blancas no tenemos ningún interés, ¿no?, en cambiar piezas. Al contrario, ¿no?, queremos conservar damas para que nuestro ataque sea más fuerte. Y las negras tienen que jugar alfil c8, única manera de defender d7. Si en su lugar jugaban dama por h1, aquí en lugar de comer en h1, primero podemos comer aquí. Y además de torre por h1, que debe ser muy buena, ¿no? Me gusta esta jugada también. Si bien tenemos calidad de menos, tenemos un ataque formidable, ¿no? Su rey muy desprotegido. Y aquí le tengo mucha fe al blanco, ¿no? Caballo c5, caballo d8. Muchas maneras de acercarse al rey, ¿no?, de las negras. Luego de dama d4, alfil c8. Y aquí alfil c5. Brillante jugada también desde el punto de vista posicional. Caballo por c4 podía ser interesante también, ¿no? Quizás aquí las negras, si bien las blancas siguen mucho mejor, con caballo f7 aguanten algo más, o quizás se enroquen. Alfil c5 no deja que las negras se enroquen.
y además cambiamos su fuerte alfil de E7. Nuevamente, nótese cómo las negras no se pueden enrocar. Y aquí intentan rey F7. Un poco intentando huir al flanco rey. Pero además evitan en muchas variantes que las blancas capturen aquí, ¿no? El peón de G7. Dama E3, jugamos con blancas. Nuevamente fíjense cómo Grischuk no come el peón de C4 todavía, sino que juega dama E3. Muy interesante, ¿no? Retrasamos la captura de C4, pero amenazamos ganar la dama con torre G1. Fíjense cómo la dama de las negras carece de casillas ahora. Todas las casillas bajo control. Absolutamente todas. Entonces las negras juegan torre B8. Y fíjense cómo queda la dama de las negras totalmente fuera de juego en A8. La dama aquí no está haciendo nada, ¿no? Ahora sí, una vez que la dama está bien lejos, comemos en C4. Fíjense la cantidad de jugadas que Grischuk retrasó la captura, ¿no? Cuando quizás muchos de nosotros tal vez hubiéramos comido antes en C4, ¿no? Jugamos dama E3, jugadas mejores, ¿no? Fíjense de nuevo, su dama ahora es como que el negro juega con dama de menos. Y ahora sí, nos dirigimos a D6. Las negras juegan torre F8 aquí. Nosotros damos un jaque. Rey G8. Y aquí ya con blancas podemos decir que tenemos una ventaja considerable. Y que de hecho podemos tratar de doblar nuestras torres, ¿no? En la columna G. Y de a poco podemos obtener, ¿no? Un ataque muy fuerte. Las negras no pueden generar amenazas aún. Dama B7 no es posible. Su alfil no juega. Digamos que podemos ganar a paso lento. Pero teniendo un desarrollo tan fuerte, en esta posición Grischuk encuentra algo mucho mejor. Que es torre por G7 jaque. Y aquí las negras ya directamente abandonan. Bueno, si juegan rey H8 no ganan mucho las negras, ¿no? Simplemente jugamos torre G1. Y si rey por G7, fíjense aquí, ¿no? Podemos jugar, por ejemplo, torre G1 o dama G3. No cambia mucho. Y aquí amenazamos mate en G7. Las negras no tienen muchas maneras de defender el mate. Única jugada es torre G8. Pero claro, ahora es el caballo de H6 el sobrecargado. Defiende la torre de G8 y también defiende caballo F7. Con esta jugada damos un bonito mate. Y también alterar el orden sirve aquí, ¿no? Con caballo F7 seguido de dama por G8 también es mate. Así que, bueno, hemos visto una gran conducción del ataque, ¿no? Y también desde el punto de vista posicional por parte de Grischuk. Muy interesante cuando dejamos el peón aquí en C4, ¿no? Y sobre todo observar el plan estratégico luego de alfil por caballo, alfil B6 y caballo A5. Creo que ahí fue donde la partida fue ya tomando su rumbo y donde nosotros con blancas empezamos a dominar. Así que espero que hayan podido disfrutar de este ejemplo. Gracias.